Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has dado mucho amor al permitirnos recibir el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de pasar de muerte a vida. Reconocemos que ayer estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos preparados para ir al infierno y pasar una eternidad separados de ti. Pero tú nos has alcanzado con el glorioso evangelio a través de la predicación de ese mensaje precioso, con el cual pudimos entender cuán pecadores éramos, cuán culpables éramos. Pero ahora, Señor, por medio de la predicación también comprendimos lo que significa estar sin pecado, justo, renacido por medio de la fe. Gracias, Jesucristo, por morir en lugar mío. Gracias por cargar todos mis pecados en tu cuerpo y llevarlos a la cruz hasta morir por ellos, cancelando esa deuda que nosotros no podíamos cancelar por nuestra propia fuerza. Y ahora, con nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, estamos preparados para entrar en ese reposo eterno juntamente con Jesucristo. Amado Dios, gracias porque también nos has dado la oportunidad de pertenecer a la iglesia verdadera en la tierra, donde podemos nosotros crecer en la fe, servir con los dones y talentos que tú nos has dado, y además, Dios, podemos nosotros predicar este mensaje a muchas personas más que necesitan ser salvas por medio de la locura de la predicación de Cristo. Amado Dios, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a comprender más de tu voluntad para vivir el tiempo que nos resta, ya no conforme a los placeres de este mundo, sino buscando hacer lo que te agrada a ti. Oramos por los hermanos de Sarapiquí que han crecido muy bien en la fe, para que tú los guardes del orgullo, para que tú los guardes en su vida moral, de las inmoralidades de este mundo, para que tú los guardes a ellos, Señor, de una manera santa y piadosa, para que sigan creciendo más en la fe y llevando buen testimonio a todos los hermanos que se van añadiendo a la iglesia. También oramos por los hermanos que han menguado en su fe y algunos al punto que no se congregan. Señor, guárdalos de la tentación del maligno, aún de la muerte. Donde estén, Señor, permite que ellos sean guardados por ti y que pronto sean restaurados a la comunión de los santos, arrepentidos, Señor, para que lleven mucho fruto y sigan creciendo muy bien en la fe. Protege la iglesia, Señor, de Cristo aquí en Costa Rica, en la tierra. Protege la iglesia tuya, Dios, del maligno y de todas las cosas de este mundo, para que así podamos servirte a ti con íntegro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a aprender, hermanos, un tema muy importante para la iglesia de los justos. Tiene que ver con el justo y las dificultades, ¿sí? El justo y las dificultades. Después de recibir el evangelio, después de tener el perdón de nuestros pecados, muchas personas vienen con mucha vieja levadura. Algunos vienen con pensamientos tales como ya recibí el evangelio, como ya tengo el perdón de pecados, ahora todo va a estar muy bien. Ahora ya no va a pasar nada en mi vida, ahora voy a ir, como dice una frase de la vieja levadura, voy a ir en victoria, prosperado y a otro nivel, dicen algunos. Ya de aquí en adelante me preparo solo para lo bueno. Sí, tiene mucha razón hasta cierto punto, pero eso no quiere decir ni vamos a dejar las dificultades de lado, que van a llegar en cualquier momento. Pero hay otro grupo que se dedica a pensar así: desde que recibí el evangelio, todo comenzó a desboronarse. Solo problemas, solo dificultades, que mi familia, que mis hermanos, que el trabajo, me despidieron, ya no tengo con qué pagar. Desde que me hice cristiano, todo empezó mal. ¿Ha escuchado a alguien alguna vez decir cosas como esas? Es muy común cuando una persona recibe el evangelio, y tenemos que tener un equilibrio. El trato de Dios para cada uno de nosotros es individual. Dios conoce a cada uno de nosotros y sabe quiénes necesitamos pasar por algunas dificultades, quiénes todavía no necesitan esas dificultades, pero lo que tenemos que tener claro es que Dios prometió estar con nosotros siempre. Amén. Él siempre está con nosotros en medio de cualquier dificultad. Pero para que usted de una vez se vaya ajustando el cinturón en este vuelo que acaba de despegar, le tengo que decir:
Sí o sí vendrán dificultades. Todos vamos a pasar dificultades y de cualquier índole. ¿Sí? No somos librados de pasar dificultades como las vive cualquier ser humano, con la diferencia que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar a nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido. ¿Qué significa conceder? Entregar. A ustedes se les entrega algo. ¿Qué es lo que se nos entrega? A vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, el creer en Él nos lo concedió Dios. Él nos dio esa fe en nosotros. ¿Cómo nos la dio? Por medio de la palabra. Entonces creímos. ¿Por qué? Porque Él nos concedió a nosotros el poder recibir la palabra. Recibimos la palabra, creemos, ya somos justos. Él nos lo concedió. Pero no solamente eso, sino que dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué significa padecer? Habla de dificultad, habla de esas situaciones que van a traer tristeza, habla de esas situaciones que van a traer dolor, hablan de esas situaciones que vivimos como justos renacidos, que nos van a ayudar a crecer en la fe y nos van a llevar a tener mucho fruto en la vida. Todas las vamos a pasar. Hace unos años atrás, este servidor tuvo que pasar una de las pruebas más duras de toda su vida. Estaba yo en mi casa tranquilo y de pronto estaba arreglándome para salir a un compromiso y de pronto recibí una llamada. En esa llamada contesté y estaba mi cuñada gritando y llorando y gritaba. Mi familia me dice Pitre y ella decía Pitre, 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 Pitre y no podía hablar. Entonces yo le dije cálmese, cálmese, y ya ella se calmó un poco y dijo mataron a Leo, mataron a Leo. Leo era mi hermano mayor, con quien yo me crié. ¿Sí? Un día yo estaba en mi cama con un poco de insomnio y estaba pensando en cuántos hogares había vivido yo. Y llegué a contar 29 hogares. O sea, yo viví, o sea, parece algo de mentira, pero es real. Conté 29 casas, 29 familias diferentes donde yo viví por determinados tiempos. 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 29 hogares. Y había un común denominador, que en esa mayoría de esos 29 hogares, mi hermano mayor estaba conmigo. Éramos muy unidos toda mi vida, desde niño. Cuando fui al mundo, él estaba en el mundo conmigo. Cuando vine a Costa Rica, él venía a Costa Rica conmigo. Cuando comencé en el camino de Dios, él iba detrás conmigo en el camino de Dios. Nosotros vivíamos en el apartamento una distancia de escasos 3 pasos. Yo abría mi puerta 3 pasos y estaba la puerta del apartamento de él. Un día él decidió ir a Colombia a visitar a mi familia después de 14 años sin ir. Y estando en la sala de mi casa en Colombia, sentado allí con mi papá y con su esposa, entró un hombre armado y le disparó 15 veces. Solamente falló un tiro de esas 15 veces. 14 balas entraron en su cuerpo y le quitaron la vida. Yo no podía creer cuando mi cuñada me decía eso. Yo sentí que se derrumbó mi vida completamente. Murió, le dispararon. Ese día mi hermano murió súbitamente en ese lugar. Luego yo tan turbado, tan angustiado, me levanté de mi silla, muy turbado, estaba turbado completamente. Y entré a una habitación y no sabía si llorar, si gritar, o sea, estaba turbado y comencé a sentir que se me adormecía la cabeza atrás. Y yo pensé, me puede dar un derrame porque la presión era muy fuerte. Entonces oré al Señor. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Dios, por favor, fortalece mi mente, mi corazón. Y ya salí de la habitación, llamé a mi esposa y me senté en una silla y comencé a llorar y pensaba en Job. Pensaba que Job ayudó a muchos para que sus rodillas estuvieran fuertes. Ayudó a muchos para que enfrentaran sus situaciones, pero ahora le tocó a él. Cuando recibió la noticia de la muerte de todos sus seres amados y todo lo que le pasó. Y yo en ese momento pensé en Job y pensé, Dios nunca dejó a Job. Dios también va a estar conmigo.
Y así, eso ya hace muchos años, así Dios ha estado conmigo durante todo este tiempo después de la partida de mi ser amado. Pero los justos también pasamos de vez en cuando por la partida de un ser que amamos. Eso trae dolor y trae tristeza. El asunto es cómo vamos a afrontar dichas situaciones. En el libro de los Salmos, capítulo 34, libro de los Salmos, capítulo 34, aparece una palabra, verso 17. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 17. ¿Lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Yo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice el 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué dicen? Claman. Un día le estaba preguntando a mi hermano menor, le hice esta pregunta: si los gatos maullan, los perros ladran, los patos ¿cómo hacen? Cuá, cuá. ¿Cómo se le dice al sonido de un pato o de un cuervo, por ejemplo? Sí, esa palabra es graznar, así, graznar con Z, graznar. Hago alusión porque la palabra clamar repetidas veces en el hebreo se traduce al español como graznar, como un pato. Sí, cuando está en peligro, cuando su patito se pierda, comienza a graznar. Ese es el sonido. Y se hace alusión en los justos cuando claman. Lo que hacen es graznar. ¿Ha visto un cuervito cuando está en su nido y tiene hambre en las mañanas? Grazna y grazna y grazna hasta que su ave grande venga y le traiga su comida y ya se calma. Entonces nosotros como justos debemos aprender a graznar. ¿Qué significa graznar? Clamar a Dios. ¿Cuándo clamamos? Cuando estamos en angustia también. Nosotros oramos, pero de orar a clamar hay una diferencia. Oramos todos los días, pero clamamos cuando viene la dificultad, cuando tenemos una petición muy especial delante del Señor. Ahí nosotros clamamos, graznamos. ¿Qué significa? Graznar y graznar, clamar y clamar hasta que el Dios de amor en su bondad, en su misericordia nos consuele o nos conteste nuestra petición o nuestra oración. Dice, claman los justos. ¿Y qué dice? ¿Cómo dice? ¿Dios los oye o no los oye? Él los oye. Y si Él nos oye, ¿nos contesta sí o no? Es una pregunta. Si Él nos oye, ¿nos contesta sí o no? Sí, Él nos va a contestar. El detalle es que no siempre nos va a contestar como nosotros deseamos o queremos. Ese es el detalle. La oración nunca, el clamor nunca es para que Dios haga lo que nosotros queremos. No, la oración y el clamor es para que Dios nos muestre su voluntad en nuestra vida. Él nos la tiene que mostrar a nosotros. No solamente Dios, se llaman oraciones preconcebidas. El justo cuando ora preconcebidamente, la mayoría de veces se equivoca. ¿Por qué? Porque cuando pedimos al Señor, ¿qué es una oración preconcebida? Una oración preconcebida es, usted quiere comprar un carro. Está pidiendo a Dios que le dé su carro para su negocio, para lo que sea, para jalar a los hermanos, para lo que sea. Pero Dios no trae respuesta. Entonces un día una persona le dice, vaya a Autofácil, ahí se lo dan de una vez sin papel y sin nada. Pero un carro que vale 4 millones, usted termina pagando 12 o 15 millones. Entonces usted dice, va, mete, le dice, no, usted está aprobado. Desde que llegó ya está aprobado, usted puede llevarse el carro que quiera. Ahora usted va y dice, Señor, que me vaya muy bien en la documentación, que me vaya muy bien en todo esto que voy a hacer. Oración preconcebida. Usted no está consultando a Dios, no está preguntando, está diciendo que le vaya bien en lo que usted quiere hacer. Y va y se mete en Autofácil. Te sacan los 2 milloncitos que tenías ahorrado de prima, quedas con una cuota súper altísima, pero usted pensando que va a jalar a los hermanos de la iglesia, porque de vez en cuando el ser humano quiere que engañar a Dios. Yo sé que aquí en Sarapiquí no hay hermanos así, es en otras iglesias, pero es para que usted se ponga alerta.
Señor, para jalar a los hermanos, ahorita sí no voy a faltar a ningún culto, y ahora sí, Señor, con este carro la voy a hacer toda. Y llega con su carrito nuevo ahí, con una deuda, dio su prima, una deuda con un monto súper alto que ni siquiera puedes pagar. 3 doritos después, no, 3 meses después, te atrasas con 2 cuotas y te anda buscando Autofácil, con mucha dificultad ahora para quitarte tu carro, y lo pierdes. ¿Y saben qué termina esas personas? Resentidas con Dios. ¿Por qué? Hasta con la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Mire, solo problemas. No esperaste. Graznar no es decirle a Dios lo que tú quieres. Ahí está la muchacha que siente que la vida se le está yendo y que no se ha podido casar y que no ve a nadie para casarse y ya se me está yendo la vida. ¿Cuántos años tiene? 22, y ella siente que se le está yendo la vida y empieza en un aceleramiento. Y después hay un muchacho que tiene una frase que dice: se metió con un patas vueltas que no era justo. Todavía patas vueltas, pero justo, algo se puede hacer, pero tras de eso ni justo. Y entonces el pastor le habla, el hermano mayor le habla, la familia le habla, pero no, es que no, yo quiero. Y comienza: Señor, que me vaya muy bien, que esto, y comienza, no, ora al Señor: Señor, es tu voluntad, Padre. Me conviene. Muchas dificultades que los justos viven, ellos solitos caminaron hacia ella. Muchas dificultades caminaron ellos solos a meterse allí. Jóvenes y también adultos, esperen en Dios. Ha de llegar tu esposo, ha de llegar tu esposa. Amén. Ya los solteros no quieren decir nada. Ha de llegar. Y yo a los hermanos de Tiba les enseño: tranquilos, si no se casan aquí, en el cielo tampoco, porque allá no va a haber matrimonio. Entonces tranquilos, no se desesperen. ¿Para qué correr? 17. Claman los justos y Jehová oye. Recibiste el perdón de pecados por fe. Tú creíste. Si levante la mano los que no tienen pecado, quiero verlos. Todos los que no tienen pecado. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tan poquitos? Los otros sí tienen pecado. Voy a dar el seminario mejor, hermanos. ¿Cómo estás sin pecado? Por la fe. Tú creíste que Cristo se llevó todos tus pecados. También cree esto, por favor. Aquí está escrito: los justos claman y Jehová oye. Él oye tu clamor, Él oye tu oración. Y luego dice, verso 17: y los libra de todas sus angustias. ¿De qué lo va a librar? De sus angustias. Tenga paciencia los que ya han escuchado esto, pero esto es muy importante para la familia de la fe. La Biblia dice que Dios los va a librar de sus angustias, no necesariamente lo que provoca la angustia, porque luego dice también, saltemos un poquito, ahorita vemos el 18, pero también el 19, ese sí vamos a leerlo en voz alta todos. Como dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios, Jehová. ¿De qué le va a librar? De las angustias y de las aflicciones. Pero esto no significa necesariamente que Dios va a quitar lo que causa dicha aflicción. Ese es un error de semántica que muchos cometen cuando leen ese texto. Por ejemplo, cuando mi hermano murió, eso trajo mucha angustia a mi corazón y mucha aflicción. Yo comencé a bajar de peso y no era capaz de recuperarme. Yo no quería predicar, no quería salir, no quería hacer nada, aunque todo lo hacía. Sí, pero en mi carne yo no me quería bañar, no me quería afeitar, no me quería levantar, no quería atender a nadie, pero yo me bañaba, yo me levantaba, yo me afeitaba y yo atendía. O sea, hacía todo eso confiando en Dios, pero comencé a bajar de peso y a bajar de peso y no había manera que yo me recuperara. Estaba muy mal, de verdad estaba muy mal. Me dio una gastritis crónica, me dio esofagitis aguda y me dio una hernia hiatal, grado 1. Todo eso me dio durante ese tiempo. Pero yo estaba confiando siempre que Dios me iba a sacar de ahí. Un día, ¿sabe qué pasó, hermanos? Así nada más, yo sentí paz. Y a partir de ese momento, ni siquiera una lágrima volvió a salir de mis ojos. Sentí una paz y una tranquilidad tan enorme. Y un día le consulté al pastor Samuel sobre mi dolor.
y el pastor Samuel con mucha ternura y con mucha emoción, sí, con mucho consuelo, me dijo que el polvo había que dejarlo en el polvo, porque si no yo me podría convertir en polvo también. Y ya me explicó, cuando alguien muere, su cuerpo va al polvo, déjelo ahí. Si no, tú te puedes morir con esa persona también. Y comprendí mucho más, ya tenía que dejar. No podría estar viviendo con algo que ya no sucedió. Y me atormentaba la salvación de él. ¿Sería justo o no sería justo? ¿Sería salvo o no sería salvo? Y el pastor me dio otro consejo, muy tierno. No hay que llorar sobre la leche derramada. Ya se derramó. Yo ahorita piense en los que están vivos, hábleles el evangelio, eso déjelo ahí así, no se meta en eso. Ahora piense en los que están vivos. Entonces de vez en cuando van a haber aflicciones. Para que Dios se me quitara ese dolor, tendría que revivir a mi hermano, que ya tiene muchos años, ya lo sacaron, su resto lo quebraron, lo metieron al horno. ¿Cómo no? Ya no. ¿Qué hizo Dios? Se llevó mi aflicción. Mujeres, te abandonó un hombre un día, te sientes traicionada, abandonada con tus hijos y ahora estás tan agobiada y Dios quiere traer paz, alivio a tu vida, pero tú estás tan atrapada en que me abandonó, me dejó, se fue con otra persona y está tan atrapada. Dios quiere llevarte su aflicción, pero para ti llevarte su aflicción es que el hombre vuelva, regrese y pasen un montón de cosas. Quizás así no vaya a ser que Dios trabaje. Debes dejar que Dios tome tu aflicción, aunque no se arregle la circunstancia. Debes dejar que Dios tome esa aflicción tuya y la quite. Y ahí se cumple Filipenses capítulo 4 versículo 7. ¿Alguien se lo sabe? Filipenses 4:7. Les voy a ayudar un poquito. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero antes del 7 está el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda súplica y acción de gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer conocer nuestras peticiones delante de Dios, para que Dios guarde en completa paz nuestro corazón. Y luego aparece el 8. Por lo demás, hermanos, un mensaje a la mente: todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo amable, si hay virtud en él, en esto pensad. Son 3 versículos que pueden traer mucha paz al corazón del hombre, pero tenemos que creer lo que está en la escritura. Dice Salmos capítulo 34 verso 17, otra vez: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. 18, sígame con su vista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano ¿a quién? A los quebrantados de corazón. Una persona quebrantada de corazón se conoce porque acepta la voluntad de Dios, acepta su condición, lo que está pasando en este momento, por más difícil que sea, lo que esté atravesando, acepta que Dios tiene el control. Eso es una persona quebrantada de corazón. Acepto, Señor, todo lo que está pasando a mi alrededor, yo sé que tú tienes el control, aunque tú hayas fallado y pecado. Debes arrepentirte y ahora ponerte en las manos del Señor, porque Él es muy misericordioso. Él es amplio para perdonar. Su misericordia es muy grande. Aun cuando fallamos, la misericordia de Dios está con nosotros. Pero hay que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, va a venir más dificultad. Más dificultad se llama trato de Dios. Pero ahora yo quiero mencionar más sobre eso. Por el momento, déjeme continuar aquí. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Cómo está tu corazón? Algunos endurecen mucho su corazón. De vez en cuando algunos no aceptan su condición, lo que están viviendo. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Por qué lo están viviendo? Una vez estaba oyendo un testimonio de un pastor de Corea, de una anciana de su iglesia que tenía 3 hijos.
Y esos 3 hijos crecieron y se hicieron pastores los 3. Y entonces un día le preguntaron a esa madre si ella daría la bendición para enviar a uno de sus hijos como misionero a una tribu. Esto es real, lo estaba contando un pastor de Corea. Dice que lo iban a mandar a una tribu, pero ellos eran caníbales. Y ella dijo que ella daba la bendición para eso había tenido sus hijos. Y mandaron a su hijo para hacer misiones. Y se lo comieron. Entonces le preguntaron que si ella permitía que mandaran su segundo hijo con tal de que se salvara a alguien. Y ella lo permitió y también se lo comieron. Su tercer hijo, permitiría que su tercer hijo vaya. De pronto él sí pueda evangelizar. ¿Y qué hizo la señora? Permitió, que vaya mi tercer hijo también. Y también lo desaparecieron. Un día una persona se le acercó y le dijo a ella que si ella no se arrepentía de haber mandado a sus 3 hijos como misioneros. ¿Y sabe qué contestó ella? Me arrepiento de no haber tenido un cuarto hijo para haberlo mandado. Quizás ese hubiese abierto brecha ya. Y decía el pastor, eso significa aceptar la voluntad de Dios en todo tiempo. Eso es un nivel de fe muy alto, ¿verdad que sí, hermanos? Porque de vez en cuando nosotros estamos tan atrapados a las cosas de este mundo que lo que buscamos es solamente nuestro bienestar. Nuestro bienestar es lo que queremos, nuestro bienestar. No queremos aceptar ni dar al Señor con tan buen corazón. Un día un niño como de 11 años recibió el evangelio y él quería darle a Dios, pero nunca tenía nada para darle a Dios. Y él escuchaba que el pastor hablaba que a Dios había que darle lo mejor, había que darle al Señor. Y un día ese niño llegó al culto y en esa iglesia utilizaban canastas grandes para recoger la ofrenda y se metió ahí el muchachito. Llamaron al pastor, ¿qué pasó? ¿Y usted qué? Pastor, no tengo que dar a Dios, me quiero ofrendar. ¿Será que Dios me recibe? Así deberíamos de pensar todos los justos. Deberíamos de ofrendarnos al Señor para que Él nos utilice y haga con nosotros, aún en medio de las dificultades, lo que Él quiera hacer. Porque muchas dificultades que nosotros atravesamos son de ministración para la vida de los santos a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionamos cuando vienen las luchas? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen las batallas? La Biblia dice en el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Lo crees o no, hermanos? ¿Hay alguno aquí en aflicción? Él te va a librar de tu aflicción. Hoy el Señor quiere hablar a tu corazón directamente con su palabra. Yo tengo el control de cualquier dificultad que estés viviendo. En el libro de Nehemías capítulo 1, vamos a buscar Nehemías capítulo 1. Libro de Nehemías capítulo 1. Cuando usted lo tenga me dice, por favor. Nehemías estaba pasando por una de las etapas más cómodas de su vida. Tenía un buen trabajo, una buena posición, una buena vivienda, se encontraba muy bien, pero de vez en cuando en esas circunstancias aparece una dificultad. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Nehemías capítulo 1. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Sí? Verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él consulta cómo está todo en mi pueblo. Verso 3. Y me dijo, esta fue la respuesta de su hermano Hananí: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas
quemadas a fuego. Ahora recibe una muy pero muy triste noticia. La ciudad está despedazada, los judíos que hay están en afrenta, están muy mal, están sufriendo, todo está acabado. Y eso entra al corazón de Nehemías, trae tanto dolor, pero ¿cómo actuó él? Verso 4. Veamos detenidamente qué fue lo que hizo él. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Con tanto dolor quedó sentado. Una persona sentada regularmente no puede hacer nada. Sentada está como en un reposo, en un receso. Se sentó y lloró. Lloró desconsoladamente Nehemías, porque llorar es parte de la vida también. Llorar es parte de la vida. Dice la Biblia, se sentó y lloró. ¿Y luego qué hizo? E hice duelo, pero aparece aquí una palabrita, por algunos días. ¿Qué significa hacer duelo? Estar triste, llorar, por lo que sea que está viviendo la persona. Pero luego dice la Biblia, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Primero lloró, ahora llegó el tiempo de ayunar y orar, orar. La oración es algo vital en la vida de un justo. Tenemos que orar. Mínimo, hermanos, y le enseño a los hermanos de Tibás, mínimo hacer las 7 oraciones diarias de un justo. ¿Sabe cuáles son las 7 oraciones diarias de un justo? Número 1, cuando se despierta. Cuando usted se despierta debería inmediatamente agradecer al Señor. Tener un tiempo para: Señor, muchas gracias por este día. Volver a ver si tienes a tu esposa: Señor, gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos en sus habitaciones. Dios, gracias por el perdón de mis pecados. Segunda oración, cuando desayunas. Debes aprender a dar gracias a Dios por la comida. Tercera oración, cuando sales de tu casa. Cuarta oración, cuando almuerzas. Quinta oración, cuando regresas a tu casa. Sexta oración, cuando cenas. Y séptima oración, cuando se acuesta. Está fácil, ¿verdad, hermanos? No necesitas una hora en cada periodo, vas a necesitar un día entero para orar, pero es sacar ese tiempo para orar al Señor. No esperar solamente que vengan las dificultades, sino en todo tiempo mantener esa relación con el Señor. La Biblia dice que él ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Verso 5. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, te ruego, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Vio cómo inició la oración de Nehemías? Reconociendo el señorío de Dios, reconociendo el poder de Dios, grande y fuerte y temible, y luego reconociendo lo misericordioso que es Dios. Yo no sé si usted de vez en cuando no piensa que ha hecho cosas que ameritan que Dios ya hubiese traído una gran disciplina sobre tu vida, y Dios no lo ha hecho porque es un alcahuete. No, porque Él es un alcahuete. Él sabe cuándo traer la disciplina a cada uno de nosotros. Pero no te abuses. No te abuses de la bondad de Dios. Estás caminando en alguna área que no conviene. Oye, arrepiéntete. Arrepiéntete ya. Hay unas zorritas, así le llamo yo, unos pecaditos que de vez en cuando quieren meterse, camuflados. Como por ejemplo el enojo. De vez en cuando un hermano se enoja con otro y no le quiere hablar. Pequeñas zorritas que pueden llegar a causar grandes estragos. No guardes enojo en tu corazón. ¿Para qué? Eso un día va a crecer y puede llegar a venir una gran prueba en tu vida, una dificultad que tú provocaste. Porque de todas maneras yo he llegado a una conclusión que hay personas que son muy enojonas, pero también el Señor trata con eso. Ni un amén. ¿Trata a Dios con los enojones, sí o no? Sí, a Dios no le agrada eso. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13:
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, de la misma manera que Cristo os perdonó a vosotros. Así también nosotros perdonamos al que nos daña. Esos enojos son pequeñas zorritas que entran para querer dañar. Otra muy común también es los pequeños chismecitos. Eso a Dios no le agrada. La gente chismosa no agrada al corazón de Dios. Siempre están inventando, siempre están pensando. Muchas dificultades vienen a la vida de muchas personas porque andan cometiendo cosas que no agradan a Dios. Y esas dificultades son como disciplina. Ahorita yo quiero mencionar un poquito o recordarles un poco lo que causan también esas dificultades cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y vivimos de manera que a Él no le agrada. Dice el versículo 5 que él reconoce el señorío de Dios, la grandeza de Dios. En el capítulo 27 de Hechos, nosotros vemos en Hechos capítulo 27, vamos a buscar, hermanos, este libro escrito por Lucas, narrando un acontecimiento allí. Hechos 27. Ustedes saben que Pablo va trasladado de una ciudad hacia Roma y lo llevan en una barca y esa barca entra en naufragio. Entonces comienza la lluvia, comienza la tormenta y las personas que están dentro de la barca están muy asustados porque la tormenta arreciaba al punto que la barca parecía que se iba a hundir. Y dentro de la barca habían tres tipos de personas, así yo lo quise dividir, tres tipos de personas. El primer tipo de personas, número uno, son los que sabían sobre naufragios y cómo manejar la barca. Esos son los sabios de este mundo. Primer tipo de personas, los sabios de este mundo. Usted se los va a topar en su trabajo, en su casa, en todo lugar, en su vecindario. Los sabios de este mundo. El segundo tipo de personas, los que ni fu ni fa, no saben nada, solamente iban ahí como tripulantes. Y el tercer tipo de persona, los justos, Pablo iba en esa barca, fue el que marcó la diferencia. Porque cuando las circunstancias de la vida se ponen tan complicadas, aún ni los sabios de este mundo saben qué hacer. Es decir, la tormenta en esta barca estaba arreciando tan fuerte que los sabios, los capitanes, perdieron el control. No sabían qué hacer. Los que ni fu ni fa, el resto de la tripulación, menos, esos están a la deriva. Pero había un hombre con una dirección diferente. Ese eres tú. Tú eres esa persona que Dios escogió como Pablo para que en medio de tu vecindario, en medio de las reuniones escolares, colegiales, no vayas a hacer revolución, sino que con el entendimiento de Dios tú puedas dirigir. Una vez tuve la oportunidad de ir a una reunión de colegio de mi chiquita. Tuve que ir yo. Yo nunca había ido, era el único hombre y habían como unas 20 mujeres ahí. Uy, hermano, qué problema se armó ahí. Yo estaba asustado, casi llamo que fueran por mí a sacarme de ahí. Por una decisión de un uniforme, hermano, esas señoras se pusieron tan malcriadas que no, una golpeaba la mesa, otra que yo ahí sentado, así era el único hombre que iba a decir yo. Muchas hermanas justas renacidas que van a esas reuniones deberían de comportarse como el tercer tipo de persona, como una justa renacida, no con violencia ni con esa dureza. No, eso no es testimonio. Mire aquí lo que pasó, Hechos 27 verso 21. Entonces Pablo, sí, Hechos 27 21, ¿lo tienen? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Recuerde que Pablo era un preso, ahí iba como preso, ¿sí? Pero se pone de pie en medio de ellos y dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando iban a partir de esa ciudad,
Pablo les dijo: varones, no partamos. Pero el mundo no nos oye. ¿Sí o no, hermanos? El mundo es testarudo. Nuestra familia son testarudos, nuestros vecinos son testarudos. Pero oye, ¿dónde está tu paciencia? Muchos a la primera, oye, ¿y tu hermano? Yo no le volví a decir nada, pastor. Yo no le volví a, ya yo le dije mucho. No, no te canses. Estaba escuchando una prédica, creo que era el pastor David Jeet, y el pastor estaba contando, dijo tres, a mí me trajo mucha fuerza. Dice que él duró 10 años orando y predicándole para que su mamá le recibiera el evangelio. Después 13 años para que su papá recibiera el evangelio. Y después 18 años para que su hermano mayor recibiera el evangelio. ¿Cuánto llevas tú? Y ya botó el yugo. Pastor, ya no aguanto más. Pastor, le he dicho, pastor, ya no aguanto. ¿Hace cuánto? 2 meses ya. Con 2 meses ya quiere botar el yugo. No, no, no. Vuélvase al que está a su lado y dígale: sé paciente. Así dígale. ¿Sí? Debemos ser pacientes, hermanos. La Biblia dice que él hizo un primer llamado y no lo oyeron. No lo oyeron. Pero ahora, puesto en pie, debido a que la circunstancia tenía a todos humillados, debido a que la dificultad tenía a todos humillados, sí, porque algunos hermanos ven a su familia pasando dificultad económica y corren a comprarle diario, corren a pagarle el alquiler, corren a darle un montón de cosas porque pobrecito, y no disciernen que quizá Dios está utilizando esa dificultad para traerlo a Él y tú supliendo. Sé sabio, hermanos, sé sabio. Nosotros como iglesia hemos sido siempre una iglesia muy dadivosa, pero cometíamos error hasta que el pastor nos enseñó y nos explicó. Me costó un poquito, que la iglesia no es un centro de ayuda, eso no es eso. Este lugar no es un centro de obra beneficencia, porque cuando se mezcla la obra beneficencia con la predicación del evangelio, eso no termina bien, porque la gente le dice amén a todo mientras esté recibiendo. Le quitas la ayuda, ya no dicen amén. Entonces, no, así no. Pastor, que hay una familia con necesidad, que si recogemos y le damos. No, primero el evangelio. No que nunca ayudamos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre le enseño a los hermanos: primero consúltenme primero. Siempre consúltenme primero, porque podemos estropear la predicación del evangelio. Por eso cuando damos refrigerio en los seminarios, tratamos de que sea un refrigerio normal, porque hay muchas personas que por su necesidad van es porque quieren comer, pero ya no oyen bien el evangelio. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Oye, tu familia en dificultad, ten cuidado cómo la vas a apoyar. Te invito a la iglesia, hay un seminario. No, yo eso no, pero el diario sí lo quieren recibir. Entonces, no, muchas veces Dios está trabajando con ellos, pero nosotros estorbando a Dios y la obra que Dios quiere hacer en ellos. Verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Como Pablo sabía eso. Imagínense que esto es una barca, se está hundiendo, ya se cayeron todos los abanicos, se cayeron los aires acondicionados, las ventanas se reventaron. Esto es una barca, las sillas todas revueltas, todo el mundo en el suelo, y de pronto se levanta alguien así: hey, disculpe, se lo dije, no había que partir de San José así, pero bueno, no importa, ya estamos aquí. Y aquella lluvia, aquellos truenos, y de pronto dice: pero tranquilos, aquí nadie se va a morir, y ¡pum! Un trueno, un escándalo. O sea, ¿quién le va a creer? Por eso es que el evangelio se tiene que predicar con poder. Eres un malcriado y quieres ir a predicar el evangelio. ¿Dónde está el poder de Dios? Eres una persona malcriada, grosera, tosca. En tu barrio te llaman el ogro por tu malcriadez. Pero un día quieres abrirle la Biblia, venga, para explicarle. No. Tienes que tener testimonio. Si no tienes testimonio, tu predicación es pobre, carece de poder. Porque el poder de Dios no es para desmayar ni tumbar. El poder de Dios es lo que está haciendo Dios en tu vida, donde la gente dice: uy, ese fulano de tal, esa fulana de tal. No, algo ha pasado con ellos.
Un día me encontré una persona que recibió el evangelio con uno de ustedes de la iglesia de Sarapiquí, y esa persona me estaba contando como que eran compañeros de trabajo, algo así. Y dice, dice uno de ustedes aquí, entre ustedes hermanos, esa persona me dice, es que fulano de tal que va a tal iglesia, digo el nombre, sí, todo el mundo es listo para apuntar. Fulano de tal, pastor, esa persona me estaba contando, esa persona era una persona que no le queríamos nadie en el trabajo, no le queríamos, una persona odiosa, mala. Tranquilo que el testimonio termina bien, no se preocupen. Pastor, y un día comenzó a ir a una iglesia de los coreanos y esa persona tuvo un cambio, pastor, que vea, me dijo esa persona, yo escuché esos benditos videos solamente porque yo dije, hombre, si este muchacho cambió así, esos videos algo tienen que tener. Y claro, tenían algo porque también recibió el evangelio esa persona. Y luego no sé si se congregará aquí, dónde se estará congregando porque no era cerca, pero recibió el evangelio. Y no sé si el hermano que está aquí se acuerda de ese testimonio que yo después se lo dije a él. Esa persona dice, pastor, me insistió tanto, pero yo vi el cambio en él que yo dije, algo tiene que, esos coreanos algo tienen que tener, dice. Claro, tienen algo, ¿qué? El evangelio verdadero. Lo que también tiene usted y lo que también tengo yo, que transforma las vidas. Pablo se levanta y dice, tranquilo, aquí nadie se va a morir, aquí todo va a estar bien. 23, lea conmigo en voz alta, por favor. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ya venía una palabra, es lo que usted y yo predicamos, por eso no tenemos que dudar. ¿Por qué Pablo estaba tan seguro? Porque Dios había hablado directamente a él. ¿Por qué nosotros debemos estar seguros que en medio de cualquier dificultad Dios va a estar con nosotros? Porque ya Él lo habló en su palabra. No temas, lo que sea que estés viviendo, tranquilo, porque Dios tiene el control. Él nos va a ayudar, Él lo prometió, Él cumple lo que promete. Aunque de vez en cuando pase lo que le pasó a Pablo. Termina de hablar y ¿qué cree usted? Arreció con más fuerza la tormenta. Vino la tormenta más fuerte, verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y por falta de tiempo no vamos a leer, pero el asunto se puso tan feo que tuvieron que agarrar la comida y tirarla al mar. Y la tormenta más fuerte, la lluvia más fuerte, pero Pablo, tranquilo, Dios dijo que aquí nadie se va a morir. Y mesas caían, sillas caían, lluvia se metía al agua, no veían un lugar cercano, pero Pablo, Dios dijo, Dios lo va a hacer. Se llama confianza. ¿Y sabe qué pasó? La nave, choca contra unas rocas. Y se levanta un guarda y dice, oye, maten a todos los presos. Y Pablo dice, tranquilo, no maten a nadie, por favor. Dios dijo que aquí ni un cabello se va a perder de nadie, nadie se va a morir. Y ¡pum!, se abre la barca. Y Pablo dice, cada uno tome su pedacito de tabla y naden hasta la orilla como puedan. Aquí nadie se va a morir, todo el mundo al mar. ¿Cómo Pablo podría mantener tanta prestancia? Se llama confianza. No creas que las tormentas de vez en cuando no se van a incrementar. Y como ustedes son testigos, muchos de ustedes de vez en cuando parece que se ponen de acuerdo las dificultades. Como que la enfermedad se habla con la escasez. Oye, ¿y si vamos juntas? Vámonos. Y de camino se encuentran un problemita familiar y se lo llevan también. Y ya para llegar se encuentran un problemita con un hijo y se lo traen también. Entonces, finanzas, problema con el hijo, problema con el esposo y viene un ataque en la salud. Como que se pusieron de acuerdo. Pero Dios está formando nuestro carácter en medio de todas nuestras dificultades. Él nos está formando. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Resiste un poco porque la mano del Señor no te va a soltar.
¿Sabe qué pasó con ese montón de personas? Llegaron a una isla. ¿Alguien sabe cómo se llama esa isla? Malta. Qué dicha que no dije que por un almuerzo gratis, porque hubiera tenido que pagar como 4. Malta, llegaron a Malta. Llegan, se bajan con ese frío, atemorizados. Entonces van a hacer una fogata y hay muchas personas. La Biblia dice la cantidad, no la recuerdo, pero eran muchos. Llegan y están haciendo la fogata y Pablo levanta un árbol por allá y ¿qué cree? Lo pega una serpiente. ¡Pah! Lo muerde. ¿Por qué a Pablo? O sea, hay un montón de impíos mundanos ahí. Se le tiene que pegar a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Y lo muerde. ¡Pah! Muchos no entienden, pero ahí está el propósito del poder de Dios. Cuando las personas ven cómo los justos resolvemos nuestras dificultades, cómo los justos tenemos tanta paz en medio de las dolencias, en medio de las tristezas, ahí estamos predicando con nuestra vida a muchos. Pablo muerde de una vez a Pablo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? No, primero los que están alrededor, los nativos, se quedan viendo y dicen: oye, este hombre era un prófugo de la justicia. Si bien es cierto, el mar lo dejó vivir, pero la justicia lo atrapó aquí. Y dicen literalmente que los nativos estaban esperando que se hinchase y entrara fiebre y muriera. ¿Por qué? Conocían muy bien la serpiente que lo mordió. Se quedaron, ahora se hincha. Y Pablo se sacudió la serpiente, la sacudió y siguió sirviendo. Y todos alrededor ahora cambiaron de parecer. Este es un Dios, dicen. Ahora querían escucharlo. Pero si usted, hermano, a la primera, como una barrita de chocolate al sol, te derrites, ¿cómo vas a dar testimonio? Nosotros los justos, nuestra fortaleza está en Dios. Vendrán las dificultades, las luchas, las batallas. Y además teniendo en cuenta que cada dificultad, entendemos, para cada uno trae su propio mal. Una persona está soltera y está feliz, pero otra está soltera y está sufriendo. Entonces la soltera feliz le dice: ay, tan tontita, ¿para qué se pone así? Mejor estar solo. No, pero es que ella quiere tener un esposo. Déjala con su dificultad. Dios le va a ayudar en su corazón. ¿Me explico, hermanos? Porque de vez en cuando algunos quieren ayudar así, pero no es la manera correcta. Cada uno lleva su propia dificultad a los pies del Señor y con la fuerza con que Él pueda sostenerse delante de Dios. Van a haber dificultades. Versículo 25 de Hechos capítulo 27. Lea conmigo, por favor, en voz alta. ¿Cómo dice? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una vez había una madre con un niño. Su niño tenía como 7 años, 8 años. Y su esposo o su marido la llamó: venga, sí. Y le entregó un pedazo de pan y le entregó una botellita de agua. Y le dijo: a partir de este momento te destierro al desierto. No cuentas conmigo ni con ninguno de los que estamos aquí. Estás abandonada. ¿Saben cómo se llamaba esa mujer? Agar. Ahora Agar agarra su pedazo de pan, su botellita de agua y su niño y camina al desierto a la deriva. Parece que estaba abandonada, ¿verdad que sí? Pero Dios no la dejó. Luego se terminó el agua, se terminó la comida y estaba tan triste y agarró a su niño. La Biblia dice en Génesis 21, a un tiro de arco, como tirando un arco, hasta donde llegue la flecha. Así dejó al niño y ella se apartó para medio verlo, escuchaba un poquito de él, pero no lo podía ver bien porque iba a morir. Ella no quería verlo morir. Y se tiró en una sombrita para dejarse morir. Primero quería que se muera mi hijo y después yo. Y cuando estaba ahí, apareció el ángel del Señor, porque Él siempre aparece, hermanos. No sé qué es lo que usted está viviendo, pero Él está ahí. Él no nos va a dejar nunca. ¿Y sabe qué? Le dice: Agar, ¿qué te pasa? Señor, vamos a morir. ¿Pero por qué? Y le dice: ¿no ves lo que está ahí al frente tuyo? Que había un pozo de agua, pero no lo veía. ¿Sabe por qué no lo veía? Porque de vez en cuando las dificultades hasta nublan nuestra vista.
Estamos tan ahogados que no sabemos qué vamos a hacer. Pastor, si usted escuchara mis finanzas en este momento, no tengo nada que hacer, no sé qué voy a hacer. Deudas por aquí, pagos por aquí, estoy agobiada, pastor, no sé qué voy a hacer. Y eso trae esa ceguera. Pero confía, Dios abre la vista y te da una salida, porque Él prometió estar con nosotros. Amén. Un día un matrimonio de nuestra congregación me llamaron desesperado llorando, porque ellos estaban con su economía, estaban al borde ya en lo último. Entonces yo fui y me senté con ellos y ellos me explicaron: pastor, no podemos pagar esto, ni esto, ni esto. O sea, estaban muy mal. Entonces yo me senté con un Excel y les dije: a ver, ¿cuánto ustedes ganan? ¿Cuánto ustedes gastan? Piensen, ¿qué más tienen que pagar? Esto, piensen. No, pastor, ya no, eso es todo, eso es todo. Entonces yo les digo: bueno, qué raro, porque según sus entradas y según sus gastos, a ustedes les puede quedar entre 50 y 70 mil pesos mensuales libres. Pastor, no puede ser. Sí, vea, siéntense. Y examinaron, eso hace unos años atrás, 8, 10 años atrás, muchos años atrás. Y ellos agarraron ese Excel y empezaron a trabajar con ese Excel. Y pagaron todo lo pagaron. Y después Dios les bendijo con un negocio. Y ya tienen su negocio. Y después compraron un carro del año. Esas son cosas materiales, pero lo más importante es que esa familia tiene un corazón para servir a Dios tremendo. Dios no quería que ellos estuvieran ahogados. Dios los estaba formando. Estaba pasándoles por un periodo, por una situación. Tienen su negocio, tienen todo. Dios los ha ayudado, pero su corazón para servir a Dios no ha cambiado para mal, para bien. Sirven con más, son hermanos mayores de la iglesia, con un corazón grande para servir a Dios. Pero su dificultad Dios la utilizó para ayudarlos a crecer en la fe. Les faltaba un poquito de sabiduría, nada más. Por eso era que estaban ellos pasando tanta dificultad. Dios dejó a Agar, no la dejó, la amparó. Un día un señor estaba en su casa y le traen una prenda ensangrada, una prenda de ropa, y le dicen: Padre mío, tu hijo fue comido por animales. ¿Saben de quién estoy hablando? De Jacob. Y le entregan la prenda. Oh, mi hijo menor. ¿Cómo se llamaba su hijo menor en ese momento? Porque después tuvo otro. ¿Cómo se llamaba ese? José. ¿Qué dijo Jacob? Descenderé enlutado al Sheol. O sea, voy a llorar a mi hijo hasta que me muera. Tan triste por ese dolor. Lo dejó Dios, porque dicen los padres que no se compara la muerte de un hijo con nada. Lo dejó Dios, no lo dejó Dios. Lo sostuvo a él. En cada cosa lo sostuvo, lo protegió, lo guardó, trajo paz a su corazón. Hasta un día pudo volverse a encontrar con su hijo. De todas maneras, tuvo otro hijo llamado Benjamín. Dios prometió estar con nosotros en todo tiempo, en toda dificultad, en todo momento. En el libro de Éxodo, vamos a buscar Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Se levanta un egipcio nuevo y oprime al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Dónde estaba Dios? Ahí estaba Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Cómo vivían ellos? 400 años esclavos, oprimidos, dañados. Al final de su esclavitud, con más fuerza el egipcio los dañaba a ellos, tanto que los amargaban. Dice el verso 14: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Duro los hacían servir, pero Dios los liberó. ¿Se recuerdan esa historia? Los sacó con 10 plagas.
a los egipcios, saca a los judíos y los lleva al desierto. ¿Para qué los llevó al desierto? ¿Qué era el pensamiento de Dios? Él lo revela también. Éxodo 8. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. ¿Lo tienen? Aquí vemos cómo Dios trae todas estas plagas sobre el pueblo de Israel. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcáis sacrificio a Jehová. Dios iba a sacar al pueblo para que ellos sirvan a Dios. Aunque ellos tenían su vida, iban a seguir su vida, pero Dios los iba a sacar para que ellos sirvieran al Señor, sirvieran. Pero en Deuteronomio capítulo 8, vamos a buscar un momentico Deuteronomio capítulo 8. Veamos allí. ¿Qué más iba a hacer Dios con ellos? Deuteronomio capítulo 8. Verso 2. 8, 2. Ya casi voy a terminar, hermanos. Ya tenemos una hora. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Lea conmigo en voz alta. ¿Para qué, hermanos? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios dice: te saqué al desierto para afligirte. Esa palabra afligirte en el hebreo habla de humillar. Habla eso, de humillar, para humillarte. También habla de debilitar, es otro sinónimo. Para debilitarte, para saber si en esa debilidad, si en esa humillación ibas a guardar mis mandamientos o no, ibas a caminar para conmigo o no. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto? Para afligirlo. Lo hizo pasar hambre. ¿Para qué? ¿Así era la voluntad de Dios eterna para ellos? No, no. Tenía que pasarlos por allí, todos los justos renacidos. Vamos a pasar por diferentes dificultades. La situación es cómo vamos a afrontar esas dificultades. ¿De qué manera vamos a afrontar esas dificultades? Porque van a venir situaciones similares a la de cualquier hombre en esta tierra. Pero como Pablo, cuando fue mordido por la serpiente, sacudió, dando testimonio del poder de Dios en él. Así nosotros en esta mañana tenemos que tener esa misma confianza en el Señor. En medio de la aflicción, en medio de la dificultad, tenemos que reposar en Dios. Voy a terminar. Un día un hombre estaba tranquilo en su casa. Un hombre que amaba al Señor. Un hombre temeroso de Dios. Tanto que cuando se habla de los 3 hombres más justos en la Biblia, su nombre aparece a relucir. ¿Saben cuáles eran los 3 hombres más justos en la Biblia? Daniel. Otro, Job. Otro, se los dejo de tarea, no todos se los voy a decir. Estos 3 hombres, su nombre siempre salen a relucir por su comportamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 que le dije? Daniel. Otro, Job. ¿El otro? ¿Quién? No. ¿Otro? ¿De 3 letras? Sí. Noé. Estos 3 hombres salen a relucir en el libro de Ezequiel, creo que capítulo 18, capítulo 14, y salen a relucir esos 3 nombres. Pero uno de ellos, siendo tan puro, tan santo, un día estaba tranquilo y le llegó la noticia:
oye, tus hijos han muerto, todos. Luego llegó otra noticia, oye, tus propiedades y todo lo que tú tenías pereció, todo murió. Y él entonces en el capítulo 1 de Job, versículo 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y en el verso 22 dice, y no atribuyó Job despropósito alguno a Dios, no pecó contra él, no pecó contra él. Luego estaba tan agobiado, tan triste, y de repente le empieza a picar su piel. Y cuando se da cuenta tiene una especie de lepra en su cuerpo. Perdió sus hijos, perdió sus propiedades y ahora su salud también. Pero llega su brillante y amada, hermosa esposa. Oye, Job, lo ve ahí así sufriendo y le dice, Job, aún bendices a tu Dios, maldícelo y muérete. Y él le contesta, como cualquier mujer fatua, torpe, tonta has hablado. ¿Qué pues? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué decía Job? Estoy resuelto a todo por Dios. Pero ustedes conocen muy bien que después Job fue restaurado. No sé si habrá alguno en la iglesia de Sarapiquí o en la iglesia de Costa Rica que pueda llegar a comparar su dolor o ha vivido tantas cosas como las vivió Job. Yo creo que no, pero de todas maneras, si lo hubiese, Job resistió y Dios mostró su misericordia a favor de Job. ¿La va a mostrar por nosotros también, sí o no, hermanos? Sí, la va a mostrar por nosotros. Vamos a orar al Señor entonces. Señor amado, muchas gracias porque nos has hablado con tu palabra. Entendemos, Señor, que pueden venir muchas dificultades, muchas luchas y muchas batallas. Te pedimos que tú puedas traer la fuerza a los hermanos de Sarapiquí y a los hermanos en Costa Rica y en el mundo entero en medio de nuestras luchas y batallas. Ayúdanos a vencer. No dejes que nuestro pie tropiece. Cuando vengan las dificultades, las luchas y las batallas, nosotros podamos resistir agarrados de tu mano, sin temor alguno, sabiendo que nuestro consuelo eres tú, sabiendo que nuestra ayuda eres tú. ¿Cuántos hermanos en Sarapiquí necesitaban que se les recordase en su corazón que en medio de su dolor y tristeza el Señor está con nosotros y Él no nos va a dejar? Así como Dios ayudó a todos estos hombres y mujeres en la Biblia, también nos va a ayudar a nosotros. Oro, Dios, por las dificultades que como iglesia también puedan estar pasando, para que tú les ayudes con entendimiento y sabiduría y buena provisión para enfrentar todo lo que se presenta en el camino. Gracias, Señor, porque muchos hermanos, a pesar de su tristeza, de su dolor, a pesar de sus situaciones, siguen predicando el evangelio con fuerza. Ahora viene seminario para la iglesia de Sarapiquí. Ayuda al pastor Pedro para tener, Señor, la sabiduría y la gracia tuya para preparar cada mensaje, cada enseñanza, todo el material que él vaya a utilizar, los pasajes bíblicos, que tu espíritu le ayude a él a elegirlos. También, Señor, para que los hermanos se unan para venir e invitar a muchas personas y no se desanimen cuando reciban una respuesta de un no, o cuando les dicen sí pero no vienen, sino que ellos sigan predicando con fuerza y con mucha pasión para la salvación de muchas personas. Gracias, Señor, por los hermanos de Sarapiquí, gracias por los pastores, gracias por su familia que han dejado todo para estar aquí, Señor, y seguir evangelizando a muchas personas. Guarda el corazón y la vida del pastor Pedro de regreso a casita, y permite que su enseñanza, Señor, hoy en la iglesia de Guapiles y en la iglesia de Limón pueda llevar mucho fruto, Padre. Oramos también por todos los pastores de la misión que están rotando hoy, para que tú guardes sus caminos y permitas que puedan estar en sus casitas sanos muy pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.